Sí, ahí está, ya está puesto. Acá no me acordaba porque por eso me olvido. Hoy me acordé. ¿Sí? Bueno, creamos un proyectito nuevo y la idea es las clases que hicimos sinónimo de clase, de esto, la jornada anterior, ¿sí? O sea, las clases que hicimos el lunes pasado, ahí está, muy bien. Vamos a tratar de darle un poco más de forma. ¿Y qué nos faltaba a esas clases todavía meterle? Porque ahí le metimos solamente atributos. ¿Cuál era la otra pata que tienen las clases? Los métodos. ¿Sí? Así que vamos a dedicar ahora a cerrar un poquito más esas cosas que hicimos y a ponerle métodos. ¿Está bien? A ver, agarremos. Justo acá lo hicimos. Player. ¿Sí? El conjunto de atributos de esta clase player los usamos para crear ¿qué cosa dijimos? Las características de los objetos que creemos a partir de esta clase. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo un objeto que tiene un determinado valor en todas sus características, eso lo vamos a determinar como un estado. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, ¿qué me pueden decir que es el estado? Muy bien, ¿me escucha? ¿Sí? O sea, el estado es cuáles son los valores que tienen las características del objeto en un determinado momento. ¿El estado puede ir cambiando en el transcurso del tiempo de un objeto? Sí. ¿Sí? Vamos a tener que algunos estados sí y otros estados no. ¿Está bien? Entonces, definimos como conjunto, como estado de un objeto, los valores que tienen los atributos en un determinado momento. ¿De acuerdo? Y acá viene lo que vamos a ver ahora, que se da, podría poner como que es un asterisco en la parte de objetos, porque se da en Java, pero en otros lenguajes pero no se da. ¿Sí? No está. ¿Qué es el tema de cómo manipulamos ese estado de los objetos? ¿Sí? Fíjense que acá tenemos en Player, tenemos 5 estados. Name, nickname, edad. ¿Por qué puse edad en castellano? Sí, sí. Email y las 2 direcciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Ah, ahora sí. ¿Estamos todos de acuerdo a esto? Esto representa nuestro objeto player. Ahora, supongamos en la vida real una persona. ¿Se puede modificar el nickname de una persona? Sí. Yo depende en qué entorno estoy, juego con nickname distinto. ¿El nombre me lo puedo cambiar? Se salgan de acá y piensen como persona, ¿no? ¿Me lo puedo cambiar el nombre? ¿El mail? Sí. ¿La dirección de envío, mi dirección real? ¿Y mi edad? ¿La puedo cambiar o un agente externo la puede cambiar? ¿Pero quién la cambia? O sea, de afuera nadie la puede cambiar. ¿Sí? Entonces, si yo creo un objeto a través de Player y tengo acceso a todas las variables, ¿qué puedo hacer con ellas? Claro, definimos los valores de cada una. Bueno, dejamos la pregunta en pausa y vamos a hacer un ejemplo en base a eso. Vamos a crear la clase persona. Y creamos una clasecita test.
¿sí? Para probar. Entonces, nuestra clase persona tiene un nombre. Vamos a dejarle dos nomás. Eclipse, control D. Vamos a dejarles dos. El nombre y la edad. Estamos de acuerdo, entonces que el nombre yo lo voy a poder modificar de afuera. En cambio la edad no debería poder modificarlo de afuera. ¿Sí? Y ahora vamos a uno de los primeros temas que vamos a ver hoy, que es, yo tengo la clase, ¿sí? Persona. Con lo cual voy a poder crear objetos de qué tipo. Persona. Muy bien. Entonces, si yo quiero crear un objeto del tipo persona, ¿qué voy a necesitar para guardarlo? ¿Dónde lo voy a guardar al objeto? ¿Y cómo llego a la memoria? Por medio de una variable. ¿Y esa variable de qué tipo va a ser? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una variable persona, Juan. ¿Está bien? ¿Hay algún Juan acá? Ustedes estás cansado ya, ¿no? Están acostumbrados. ¿Sí? A la cual le voy a asignar un objeto del tipo persona. En este punto, esta variable, ¿tiene un objeto del tipo persona? A ver. X, ¿tiene un número entero? No, nunca le asigné, entonces no lo tiene. Y entonces Juan, ¿tiene un objeto del tipo persona? No. Claro, nunca le asigné nada tampoco. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es construir un objeto de ese tipo. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a utilizar una palabrita, new, que creo que la tiramos hacia el aire, ¿no? Si no recuerdo mal. Que dijimos que creaba un objeto del tipo persona. ¿Está bien? Entonces, acá entonces ahí creé el objeto del tipo persona y con la variable Juan voy a tener acceso a ese objeto. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Cualquier duda pregunten porque esto es la base de todo lo que sigue después, ¿eh? O sea, estas primeras tres clases son los pilares de todo lo que sigue. Claro, bueno, lo primero que hago acá es persona Juan, defino una variable llamada Juan que va a poder manejar objetos del tipo persona. ¿Sí? El igual era la asignación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un nuevo objeto del tipo persona. ¿Sí? Entonces se crea ese objeto y lo que hago es mandarle a la variable para que pueda acceder a ese objeto. ¿Sí? Dale, dale. Y yo iba a hacer dibujo, pero en el Paint, no, mira. No tienen pre-cosas esto, ¿no? Bueno, el corazoncito es una persona. Buen día, ¿cómo estás? Pase nomás. Sí, el corazoncito es una persona. Entonces, por un lado voy a tener ¿dónde está la...? Ah, vamos a pensar que esto es la memoria.
¿sí? Todo el rectángulo este es la memoria. ¿Está bien? Este corazoncito es un objeto del tipo persona. Y lo que voy a tener aparte, ¿sí? ¿Qué dijimos? ¿Dónde está? ¿Esto qué era? Casi. Era una variable, ¿sí? Fíjense que yo les puse acá, ya vamos acomodando un poco las cosas, y dice que referencia, ¿sí? O sea que Juan en sí no es una persona, sino que es algo capaz de ver a un objeto del tipo persona. ¿Se entiende la diferencia? O sea, Juan no es una... Sí, sí, te maté. No es una persona, ¿sí? Es algo que tiene la capacidad de ver un objeto en particular del tipo persona, ¿sí? Entonces, si Juan es una variable, ¿dónde va a estar? En memoria, ¿sí? Esta va a ser la variable Juan. Este es el objeto, ¿sí? Este va a ponerle Juan con mayúscula, ¿sí? Este es el objeto de memoria. Está la variable. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Lo que va a hacer Juan, la variable, acá viene el gran arte, va a hacer lo que es referenciar al objeto Juan, ¿sí? Estructura de datos, ¿quiénes hicieron? Bueno, es más o menos lo que sería un puntero en la estructura. ¿Está bien? Para que tengan una idea media vaga. Y el resto trate de entender lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, yo voy a manejar variables que van a referenciar a objetos que están en memoria. ¿Sí? El objeto en sí no es que está en la variable, como en el caso de los números enteros. ¿Sí? Si yo tengo acá la variable x, esta ya tiene un valor asignado. ¿De acuerdo? Y eso pasa con todos los tipos primitivos que definimos en la clase pasada. En cambio, en objetos, la variable se llaman variables de referencia. ¿Por qué? Porque referencian a objetos que están en memoria. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Porque es lo importante, porque si no después a partir de acá es un lío. ¿Sí? Ahí lo tienen a Pedro en el dibujito. ¿Sí? Entonces, Pedro es otra variable de referencia del tipo persona. Y está referenciando al mismo objeto que referencia la variable Juan. ¿Está bien? Igual ahora vamos a hacer en código. Entonces, ¿cómo creábamos un objeto? Era el new, que ahora lo vamos a desglosar, y los paréntesis. ¿Sí? Esto nos devuelve una referencia al objeto que es guardada en Juan.
Nada, la creamos recién con dos cositas muy simples que tienen name y age. Ahí la tienen al lado más fácil. Ahí está. ¿Vamos bien hasta acá entonces? Entonces, yo ahora digo, bueno, Juan.nombre igual Juan. Juan.age igual 20. ¿Sí? Entonces, fíjense qué estoy haciendo en esas dos líneas. Claro, le estoy asignando valores a qué cosas. A las características del objeto. ¿Sí? Utilizo los atributos de la clase para modificar la característica del objeto. Y si modifico la característica del objeto, estoy cambiando el estado. Muy bien. ¿Sí? Acá estoy modificando el estado del objeto. ¿De acuerdo? Ahí, Pedro. ¿Qué me pueden decir de Pedro? No. ¿Le estoy asignando algo a esa variable? Claro, no tiene nada. O sea, no referencia a ningún objeto. Está referenciando al vacío, a la nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta variable de referencia, Pedro, está para referenciar objeto del tipo persona, pero en este momento, así como está, no está referenciando a nada. ¿Y ahora qué pasa ahí? Pedro referencia al mismo objeto que referencia Juan. ¿Sí? O sea, estamos en este caso. Vamos acá al 20. ¿Sí? Ahora que tengo dos variables de referencia, Juan y Pedro, y ambas referencian al mismo objeto. ¿Sí? Entonces, si yo imprimo Juan.name, ¿qué me va a mostrar? Juan. Hay un atajo en Eclipse para escribir todo eso, ¿sí? Donde ustedes escriben CISO así como está y apretan control espacio y dan enter. Escriben CISO, ¿sí? Control espacio, le dan botón de ayuda, le dan enter. ¿Y ahí qué va a salir por consola ahora? Juan, ¿sí? Va a salir dos veces Juan. ¿Bien? Primera variable de referencia apunta al único objeto creado. Segunda variable de referencia apunta también al mismo objeto. ¿Sí? Con lo cual salen Juan y Juan.
¿Queda claro eso del manejo de variables referencias? ¿Sí? Bien. Y ahora cuando vamos a empezar a complicarlo un poco. No, lo tenemos arriba. Acá. Bien, vamos a agregarle una cosita más. Si no tenemos lío. Long DNI. Sí, así no nos metemos con temas filosóficos que la va cambiando con el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? El DNI es único cuando nacemos. ¿De acuerdo? No hay manera de cambiarlo eso. ¿Sí? Salud. Entonces, Juan.dni igual, no sé, 40.123.123. ¿Sí? Entonces, nuestro objeto creado, que es referenciado por Juan, esto vamos a dejarlo acá abajo, y vamos a comentarlo porque era tema bien. ¿Sí? Entonces, nuestro Juan, le estamos diciendo que ahora tiene un DNI tal, ¿correcto? Entonces yo, curioso, agarró, lo imprimo, está todo bonito, hasta acá no hay problema. Ahora, ¿puedo hacer eso? Sí, lo hice, mirá. ¿Debería poder hacerlo? No. ¿Sí? ¿Por qué no se debería hacer esto? Por un tema de por un tema de diseño, ¿sí? Un tema de la abstracción de la que estamos hablando. El DNI no puede ser mutado. Todavía no lo podemos cambiar al DNI. Sin embargo, por código estamos permitiendo que ese DNI se cambie. ¿Está bien? Vamos un ratito a la clase persona. Cuando empezamos a armar las clases, yo le dije que esta palabrita no le damos importancia al momento que estamos para la clase pasada, ¿no? Pero acá aparece una palabrita público, ¿sí? Cuando algo es público, ¿qué quiere decir? Que todos lo pueden ver, ¿sí? Y si aparece una palabrita público, donde sabemos que todos lo pueden ver, es porque de la mano, ¿qué otra palabrita podría haber más o menos? No importa que le peguen justo, en castellano aunque sea. Que sea privado. Entonces puede haber cosas públicas y privadas. Sería el primer approach lo más fácil posible. Entonces podemos definir cosas en las clases que sean privadas. ¿Está bien? Y si yo defino que una cosa en la clase sea privada, ¿quién la va a poder consultar nomás y modificar? El mismo objeto. Entonces acá empezamos. Bueno, pará. Yo el DNI no quiero que nadie me lo pueda modificar. Entonces me lo escondo. ¿Sí? Digo que es privado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, si estoy diciendo que este atributo es privado, nadie de afuera va a poder ni verlo ni tocarlo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Eh? No, tampoco. Privado es privado. En sentido es, bueno, cuando veamos en materia más avanzada vamos a ver que no existe. Pero por ahora lo privado es privado. ¿Sí? Pero fíjense qué pasa. Cuando yo digo que el DNI es privado, ¿qué pasó con mi código de prueba?
Caso, me rompe por todos lados porque justamente DNI es privado. ¿Sí? Fíjense que me dice que no es visible. O sea, yo no puedo meterle un valor, ni tampoco que consultarlo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo solucionamos esto. Volvamos al código persona. Entonces, si tenemos que esto es privado, ¿estas qué serán? Claro, uno en primera instancia va a decir que es público. ¿Sí? Pero si es público, cuando no dice nada, ¿por qué le puse público acá? Claro. El tema es que hay 4 niveles de visibilidad. ¿Sí? Ya vimos 2. La que es public, protegida desde .NET. No, acá también está, perdón. Public, privadas, ¿sí? Que son las 2 que ya descubrimos. Y vamos a dejar en standby otras 2 que son protected y package, que la pongo entre comillas, o sea, cuando veamos después le explico por qué. ¿Sí? Entonces, público, dijimos que es visible por todo el mundo. Yo se lo puedo aplicar a las clases, a los atributos y a los métodos. Privado, solo lo puede ver objetos dentro de esa clase. ¿Sí? ¿Y qué puede ser privado? ¿Qué cosas pueden ser privado? En general, ¿qué cosas pueden ser privadas? Nada. De las cosas en general que estamos viendo, de lo que es clases. ¿El método puede ser privado? ¿Puedo tener métodos privados? Sí, sí, sí. Entonces, puedo tener métodos privados y atributos privados. ¿Sí? Puedo tener comportamiento que quiero esconderle al exterior, pero que lo hago adentro mío. ¿De acuerdo? Y con público lo mismo. Cualquier cosa puede ser pública. Ahora, ¿una clase puede ser privada? Y no tendría mucho sentido que sea privada porque ¿qué no voy a poder hacer? No la voy a poder construir. ¿Está bien? Bueno, y estas que están acá, estas dos, name y age, que no tienen nada, no son ni públicas ni privadas. Pero fíjense que estoy pudiendo acceder. Todavía no hablamos de herencia. ¿Sí? Fíjense que esta name and age, ¿estamos accediendo? ¿Qué nos parece que son? Parecen públicas, porque estamos pudiendo trabajar con ellas. ¿Sí? Pero cuando no dicen de qué visibilidad son de esta, que es el default. ¿Sí? Son de default package. Entonces, el nivel de visibilidad por default es el package. Por ahora lo dejamos ahí. Cuando veamos paquetes, ahí vamos a entender bien de qué está hablando esto. Entonces, name y public, para que no quede prolijo el código, y todo parejito, le ponemos que son públicas y que el DNI es privado. ¿De acuerdo? Bueno, ya solucionamos la clase persona. Ahora, de esto, del asignarnos,
vamos a olvidarnos un cachito. ¿Sí? Porque ¿en qué momento habría que asignar ese DNI? ¿Cuándo le dan el DNI a ustedes? Cuando nacen. O sea, cuando... Pues entramos en la discusión filosófica. ¿Sí? Cada... ¿Sí? Cuando se construye la persona se le asigna el DNI. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar de lado estos. Pero sin embargo, yo de alguna manera voy a querer poder seguir ¿qué? Consultando ese DNI. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes van a hacer un trámite, lo primero que le piden es el DNI. Ustedes tienen que exteriorizar su DNI para poder hacer el trámite. Entonces necesito de alguna manera poder acceder a ese DNI. Y lo que vamos a hacer, ¿sí? Es lo que se conocen unos métodos especiales que se hacen en los atributos que son para controlar el acceso. Después le vamos a poner un nombre bonito, le vamos a asociar la teoría y demás. ¿Sí? ¿Qué es? Un método para poder obtener el valor que tiene en ese momento ese atributo. ¿Se acuerdan cómo era la firma de los métodos? Les dije que era muy parecida a ¿qué? A funciones. ¿Sí? Que eran parecido a esto. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de la que les conté un poquito? Y los métodos, de acuerdo a lo que vimos, pueden ser públicos, privados, protected o package. Si queremos un método para poder obtener ese DNI, ¿cómo lo voy a hacer? Y por lo menos público. ¿Y el método qué me va a devolver? El valor del DNI. Entonces, este método, la firma del método, ¿qué tipo de dato va a retornar? No, long. ¿Qué diferencia entre int y long? Porque nadie me preguntó nada cuando metí el long. Claro, el long es mucho más grande. ¿Sí? Y vamos a llamarla con un nombre especial, más que nada por una cuestión de nomenclatura, para saber qué es lo que hace ese método, que es getDNI. ¿Está bien? Todos los métodos van en minúscula. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo un método getDNI. ¿Sí? ¿Se acuerdan el camel case que vimos en la clase pasada, la nomenclatura? Entonces, estos métodos, una cuestión de nuevo, de nomenclatura, comienzan con la palabrita get. Si ese que comienza con la palabrita get es porque quiero obtener el valor de la variable de estado DNI. Entonces, ¿qué va a devolver esto? Un DNI. Y esto es el método que en la jerga se llama el getter. A quien lo llame. Ahora vamos a hacer el enganche. Ahora vamos a hacer el enganche. ¿Sí? Entonces, la clase persona ahora tiene 3 atributos de estados y un método. Entonces, yo a un objeto del tipo persona le digo, sí, dame DNI, y me va a dar el numerito. ¿Sí? Entonces, mis objetos a partir de acá ahora van a tener la habilidad o el comportamiento de darme su número de documento. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, de este lado, ¿cómo lo usamos? Agarro la variable de referencia, punto, ¿y esto qué era? Un atributo, ¿sí? Y me da valor el atributo. Yo le voy a poner get DNI. ¿Qué me va a devolver la invocación a este método? Lo que devuelva ese método. Y este método en particular, ¿qué me devuelve? El DNI.
Me ha quedado acá. ¿Hasta acá vamos todos? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que estoy obteniendo que Juan tiene un DNI 0. No, 0. ¿Sí? Tiene 0. ¿Está bien? Hagamos un asterisco en lo que estamos haciendo. Int, un número. ¿Qué valor tiene ese un número? ¿Qué valor tiene el DNI de la persona Juan que acabamos de crear? ¿Un número que tiene? ¿Y pero el DNI qué tiene? Muy buena pregunta. No. ¿Sí? Fíjense que yo voy a querer imprimir un número. Ya de una no sé si ven que está en rojo. No. Vamos a poner long si querés, así no tenemos como. Por eso ponemos long para que no sea. Claro. Sí, sí. Ahora, DNI, acá de este lado, ¿no es un tipo de dato primitivo? Sí. Y acá, ¿un número no es un tipo de dato primitivo? Sí. Y acá no me deja imprimirlo. Fíjense lo que me dice. Esta variable no fue inicializada. O sea, nunca le hice un igual a algo. ¿Está bien? Esta nunca fue inicializada. ¿Y este DNI yo lo inicialicé en algún momento? Pero el valor del DNI, ¿yo le dije que tiene que ser un 0? No, le puso 0, de guapo. ¿Sí? Y si yo quise hacer lo mismo de este lado, no me dice que no, flaco, inicializarla, tenés que usarla. ¿Está bien? Entonces, acá lo importante es que hay que diferenciar dos momentos en cuanto creamos variables. En las llamadas variables de estado, ¿sí? Que son estas tres, de estado, estas variables, adivinen qué le pasa. Se auto inicializa. ¿Sí? Las variables de estado se auto inicializan. ¿Qué quiere decir eso? Tienen un valor por default. ¿Sí? Todas aquellas numéricas se ponen en 0. ¿Está bien? Ahí están las otras. Las booleanas en falso y el null que lo venía esquivando. Lo venía esquivando. El null lo dejamos en stand-by, si no lo vieron. Pero que me gusta que lo choquen. ¿Sí? Entonces, todas las variables numéricas se autoinicializan en 0. Las variables booleanas en falso. Esta variable, un número, ¿es de estado? Esta variable que puse acá, un número, ¿es una variable de estado? No, porque no está a nivel de la clase. ¿Está dónde? ¿Metida dónde? Dentro de un main, dentro de un método. Está metida dentro de un método. Yo podría tener acá int x, ¿sí? Esta x que está acá adentro es una variable ¿de qué tipo? No me digan enteros, si ya sé que enteros, pero ¿es de estado?
No, está dentro de un método, ¿sí? Como decía Carlos, es una variable, como dijo, es una variable local, ¿sí? Y las variables locales deben ser sí o sí inicializadas antes de utilizarlas. ¿Sí? Las inicializo con el resultado de una invocación a otra cosa, como una cuenta, como un valor, como algo. Pero sí o sí, para poder usarla, tengo que inicializarlas. ¿Está bien? Entonces, eso no funciona, ahí le dejo aclarado, porque la variable no está inicializada, puesto que es una variable local. ¿Sí? Entonces, recuerden esto siempre, importante. Todas las variables de estado siempre se autoinicializan, en cambio, las variables locales no. ¿Sí? Tenemos que encargarnos nosotros. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está bien esa línea? Línea 14. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy creando una variable, el DNI de Juan, y automáticamente le estoy asignándole el valor. ¿Sí? ¿A todos les queda claro eso? Entonces, yo ahora sí. Puedo llegar a imprimirlo. Obviamente va a salir 0 otra vez. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Vamos ahora a ver cómo solucionamos el tema de que el DNI tiene que ser puesto en el objeto cuando. ¿Cuándo se crea? ¿Y dónde creamos acá el objeto? ¿Qué línea? En la 6. ¿Sí? Acá estamos creando el objeto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Y si ahí estoy creando el objeto, suena que ahí yo tendría que asignarle el DNI. ¿Y cómo hacemos eso? Ya. Entonces, vamos a desglosar ahora el new persona. ¿Sí? El new persona, ¿qué era lo que hacía? Dijimos, creaba el objeto. ¿Sí? Pero vamos a definir que tiene una serie de pasos el new. ¿Sí? El new, ¿qué es lo que necesita? No, lo que está pintado de azul. La clase persona, o sea, en general necesita de una clase. ¿Y en la clase qué era? ¿Qué era la clase? Ah, un poquito más allá. No. Era una estructura que contenía atributos y métodos y nos permitía crear objetos. ¿Sí? O sea, y nosotros dijimos que era como el plano para poder construir objetos con determinadas características y funcionalidades. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesita el new. Entonces, si hagamos una analogía, el new es un arquitecto. ¿Está bien? Entonces, al arquitecto le digo, construime un edificio. ¿Qué necesita el arquitecto? El plano, ¿no? O un...
obviamente. ¿Sí? Necesita el plano. ¿Qué es lo primero que va a hacer el arquitecto con el plano en la mano? Sí, ve, vamos más o menos de la mano, va. ¿Qué es dimensionar? No, necesita un espacio en terreno. ¿Sí? ¿Y qué es ese espacio en terreno para nosotros? El espacio en memoria. ¿Y qué va a hacer con ese terreno el arquitecto? Lo primero que hace, lo compra. ¿Sí? Ponele. ¿Sí? ¿Y le hace qué? Toda una parcela. ¿Está bien? ¿Y para qué esa parcela que hace con banderita? Pongámosle, ¿no? Es mío, lo reserva. Entonces, ¿qué va a hacer el niño como en primera instancia? En primer momento, va a reservar espacio en memoria para el objeto. Eso es lo primero que va a hacer. Va a analizar el objeto y va a ver cuánta memoria necesita. Va a ir, la va a agarrar y se la va a reservar. ¿Está bien? Una vez que el arquitecto reservó su terreno, ¿qué es lo segundo que va a hacer? Ya tiene el terreno. O sea, ya tiene el terreno, se entiende por terreno, terreno y materiales. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Construye. Entonces, ¿y en nuestro caso qué va a hacer? Construye el objeto. ¿Sí? Una vez que construyó el edificio, ¿cuál es el último paso que le queda al arquitecto? No. Construir el edificio. Tomá. ¿Qué le estoy dando? La entrega. ¿Y qué es esa entrega? Le dicen, tomá, te construí un edificio en Mario Bravo 1302. Tomá. Le digo la de tomá, acá tenés la dirección de donde está tu edificio. El último que hace el arquitecto. Entonces, ¿qué es lo último que va a hacer el new? Claro, nos dice dónde está ese objeto creado. Devuelve la referencia al objeto creado. ¿Se entiende entonces? Esta es la típica pregunta de final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el new? Va a reservar el espacio de memoria lo suficientemente grande para poder almacenar todo el objeto. Luego va a construir el objeto y por último nos devuelve una referencia a ese objeto creado. Por eso justamente lo que hacemos acá es esta asignación. ¿Sí? Esta asignación, ¿de dónde viene? New persona, se crea el objeto y el new persona nos da una referencia al objeto creado. ¿Y qué hago con esa referencia al objeto creado? La guardo en Juan. Entonces, por medio de esta variable, yo accedo al objeto creado. ¿Sí? Accedo a sus atributos y accedo a sus métodos. ¿Entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Y el DNI? ¿En qué paso voy a atacar? Claro, o sea, tengo que atacar acá. ¿Sí? O sea que en este punto yo tengo que decirle, mirá, está bien, en tu plano dice que tenés que tener un DNI. ¿Sí? Pero cuando lo construya, quiero este color de paredes. ¿Sí? Quiero que tenga este DNI. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno. Yo les dije estos dos paréntesis
La clase pasada era copiarlo y crearla. ¿Sí? Esos paréntesis, ¿a qué le suena cuando aparecen paréntesis siempre? A una función. Y en nuestro caso, en vez de funciones, a métodos. ¿Sí? Ahora, nuestra clasecita persona es muy pobre. ¿Sí? No vemos muchos métodos raros acá. ¿O sí? A menos que el que acabamos de hacer sea muy raro. No. Sin embargo, estos paréntesis están invocando a un método especial. ¿Y qué hace ese método especial? Nada. ¿Sí? Cuando no le decimos nada acá directamente a ese método, no hace nada. ¿Sí? ¿Y cuándo se ejecuta ese método? Ese método especial. Cuando construye, cuando crean ese método, cuando crean un objeto. ¿Sí? Ese método especial es el que vamos a llamar el método constructor. Que si nosotros no decimos nada, ¿sí? Ese método constructor no hace nada. ¿Está bien? Ese método constructor no hace nada. Ahora bien, yo quiero que haga algo. Es muy aburrido así que no hace nada. ¿Cuántos parámetros parecería que recibe ese método ahí, que tiene paréntesis solito? Ninguno. Bueno, ¿y cómo escribo el método constructor? Public, ¿qué seguía? En un método normal. En cualquier método. No. El tipo de retorno de ese método. ¿Sí? Si este va a construir, ¿qué nos va a devolver? ¿Qué tipo de persona? ¿Tiene algún nombre? Ese es nuestro método constructor. ¿Sí? Este método constructor se ejecuta cuando. Se ejecuta cuando creo un nuevo objeto. ¿Sí? O sea, cada vez que yo creo un nuevo objeto, automáticamente se ejecuta este método. ¿Sí? Es el método constructor. ¿Estamos de acuerdo hasta acá todos? ¿Sí? Bien. Fíjense que la firma del método es muy particular. Difiere un poco a la firma normal. ¿Sí? ¿Qué le está faltando acá? El nombre del método. Solo tengo el tipo de retorno. Obviamente que esto tiene que coincidir con quién. Con el nombre de la clase. ¿Sí? Entonces, acá dice persona porque es la clase persona. ¿Sí? Vamos a ver cuándo se ejecuta esta cosa. Fíjense en que yo acá en ningún momento hice algo así y sin embargo se dice, me construyen. ¿Cuándo se ejecutó? Acá. Cuando yo creé el objeto, ahí se ejecutó el método constructor. ¿No se me perdió ninguno todavía? Falta todavía un poco más de vuelta. Salud. Bueno, parecería que va queriendo. ¿Sí? Nos estamos acercando. Ya pudimos
meternos en un punto que es aquel donde se está construyendo el objeto. Ahora, ¿qué es lo que queríamos hacer originalmente nosotros? El DNI. Yo quiero hacer DNI igual 666. ¿Sí? ¿Qué DNI va a tener esta persona? El 666. Ahora, ¿y Pepe? Vamos a darle acá. Perdí la... O sea, Pepe también va a tener 666. O sea, todos los objetos que yo cree van a tener el mismo DNI. Sabemos que en Argentina hay repetidos, pero que todos tengan el mismo ya me parece un poco mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les ocurre que si es como un método, es un método en realidad, no como, es un método, ¿yo qué puedo hacer con los métodos? Pues lo que hacen con las funciones. ¿Qué pueden hacer con las funciones? Sí. Pero además, ¿cuál es la gracia de una función? Sí. ¿Y cómo hacían para obtener otro resultado? A ver, vamos un paso más atrás, vamos a matemática. ¿Cómo es la definición de la función matemática? ¿Qué necesita la función? Un, un parámetro. Bueno, retomemos la programación. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer con una función? Pasarle distintos parámetros. ¿Sí? Ninguno, uno, dos, los que quieran, le podían pasar varios. Y como los métodos son muy amigos de los parámetros de las funciones, ¿qué pueden hacer con los métodos? O sea, pasarle parámetros. Entonces pueden tener métodos que reciban parámetros. ¿Sí? El constructor, ¿yo le dije que era un método? Sí. ¿Y si es un método, entonces qué le puedo pasar? Parámetros. Entonces, cuando yo creo una persona, acá, estos paréntesis, le dije que se parecían mucho a los paréntesis de quiénes. De los parámetros, de los métodos. ¿Sí? Y si esto está invocando a qué método dijimos, al método constructor. Y bueno, si es un método, a los métodos le puedo pasar parámetro, listo. ¿Sí? Pasémosle entonces acá el parámetro. Ahora bien, ¿qué pasó ahí? Claro, mi definición de método que no tiene. El parámetro. O sea, mi método tiene que tener la variable del parámetro. ¿Está bien? Ahora, yo voy a construir la persona. Le paso un parámetro. ¿Este parámetro dónde va a caer? En el método constructor. Y en la variable DNI nacimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con DNI nacimiento ahora? Se lo asignamos a DNI. En la clase. ¿Sí? Entonces, ahora arreglamos el rojo que sigue.
¿Estamos bien acá? Entonces, yo le voy a crear a Juan, le voy a pasar este DNI y cuando lo creo, recibo ese DNI y se lo pongo como su estado. Ahora Pepe murió. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo un cachito de costado para ver que esto funciona. Y van a ver que ahora el DNI de ese objeto es el que estamos pasando cuando lo estamos construyendo. ¿Vamos hasta acá entonces? ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasó con Pepe? Yo podía hacer esto antes, ¿o no? Claro, pero yo esto yo lo podía hacer antes, ¿no? Y no había nada acá. Ahora yo puse un constructor y este ya dejó de andar. Y ya andaba. O sea, entonces bueno, le pasamos ahora a Pepe ese valor. ¿Vamos bien hasta acá entonces ahora? Bien. Supongamos... ¿Vieron antes, mucho tiempo no sé si seguirá pasando, yo calculo que en algún lugar del mundo sí, la inscripción de las personas en el DNI se hacían a veces cuando se juntaban varios hijos, pero la persona existe. Se creó esa persona, pero no tenía DNI. ¿Cómo incorporo yo esto a mi esquema ahora? Porque yo acá ahora, cada vez que creo una persona, esa persona tiene que tener un DNI. O sea, imagínense que Pepe lo van a anotar en el registro civil cuando ya tiene 10 años. Es un número entero. O sea, claro, bueno, ahora vamos a ver qué es eso. Pero, sí, qué fácil sería, ¿no? Entonces, yo no le puedo asignar ningún DNI a Pepe todavía, pero quiero manejar el objeto Pepe, ¿sí? Cuando yo construí este constructor, ¿sí? Con determinados parámetros, determinado comportamiento, este constructor que antes lo teníamos por default, ¿sí? ¿Saben que este lo teníamos por default antes? El vacío, el que no hacía nada, lo perdí. En cuanto yo hice un constructor, Java dijo, este flaco sabe, ¿sí? Si lo necesitas, hacelo a mano. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Me está faltando este constructor, que acabo de perderlo. ¿Sí? Voy a crear un segundo constructor que no reciba parámetros. ¿Eh? Porque esta gente se registra en el registro civil cuando juntan varios hijos, pero la persona existe. Entonces, si yo voy a hacer el censo, lo tengo que censar, por ejemplo. Por más que no tenga DNI. ¿Eh? Antes se usaba mucho, yo creo que también, por cuestiones de distancia, cacho de cultura. Se juntaban 3, 4 hijos y recién se iba a hacer el trámite. Pero la persona existía. Claro. Entonces,
Y habría, claro, habría que ver cómo modelamos eso. Pero claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora lo vamos a trabajar ese caso. ¿Sí? Así también vemos el set y vemos el ejemplo tuyo. Que quede el set un poquito más grande de lo habitual. ¿Sí? Entonces acá genero el constructor por default, que lo había perdido al momento que creé el constructor. Entonces, si yo ahora voy a imprimir acá el DNI de Pepe, ¿qué me va a mostrar? 0. ¿Por qué? El método control no tiene parámetros y además el DNI, ¿qué es? Una variable de estado, y por lo tanto esa variable de estado se autoinicializa. ¿Sí? Así es como tienen que responder en el final, cuando les pregunten. ¿Se entiende entonces? Entonces vamos a ver ahora que Juan tiene el DNI tal y el pobre Pepe todavía tiene 0. ¿Sí? Bueno. Supongamos que pasa el tiempo, como decía acá, a Pepe hay que asignarle un DNI, ¿sí? Porque ya creció, juntaron varios hijos, fueron arquitectos y llevaron sus 12 hijos para registrar. Entonces voy a tener que poder modificar ese DNI, ¿sí? Y así como tenía una función para obtener el DNI, ¿sí? Voy a tener una función para ¿qué? Para poder modificar ese DNI. ¿Y cuál va a ser el tipo de retorno? Primero, ¿tiene que retornar algo? No. Entonces, void. ¿Sí? Recuerden que el tipo void era ese tipo que es nada. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos llamar? Si el otro era get, set. ¿Y este método necesita recibir algo? Sí. El nuevo DNI. ¿Está bien? ¿Y ahora qué voy a hacer acá adentro? ¿Qué tengo que modificar? DNI igual a nuevo DNI. ¿Sí? Setter modifica el DNI. Entonces, si yo ahora vengo acá, digo Pepe, ahora tenés un DNI. No sé, pues vamos a poner que le van 56 millones. ¿Sí? A partir de este momento, ¿qué va a pasar con Pepe? Va a tener un DNI. ¿Se entendió el circuito? Sí. Ahora bien, Juan, que es muy inteligente, está atento. Ah, mirá, che. Pepe pudo ponerse un DNI después. Entonces va Juan, abre muchas cuentas bancarias, muchas tarjetas, las revienta y se cambia el DNI. Entonces viene Juancito, set DNI y se pone, dice, no, yo quiero ser muy joven. Vamos a poner que se pone el 57 millones, no, creo que no, muy joven. No, 18 millones ya no hay. Son extranjeros. Sí, no sé qué va a pasar ahí. Entonces, a partir de este momento, Juan
Y si van a pensar, bueno, no te van. Le agregaron mal. Pues, es muy difícil de recordar. Si hubiesen agregado la letra con todas las 4 letras, pues son todos. O sea, no pensaron en la agilidad de una persona para poder recordar la patente. Porque antes cuando vos tenías 3 o 4 letras juntas, la enganchás con alguna palabra. Ahora tenés 2 letras, tenés 2 letras. Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces viene Juan, se pone el DNI nuevo, va a sacar un crédito, dice, bueno, a ver Juan, ¿cuál es tu DNI? Y dice Juan, mi DNI es ahora el 57 y empieza de nuevo su vida. ¿Está bien eso en nuestro contexto? Y no. ¿Dónde tendría que tocar algo yo para no permitirle hacer esto? Sí, en la clase, sí. No tenemos muchas cosas en las clases. ¿En qué parte? En el set. ¿Sí? Entonces, acá en el set podemos meter lógica, igual que en el get. ¿Sí? Les digo esto ¿por qué? Porque muchas veces se quedan con el get y el set que son así de simples. ¿Sí? Está bien, en un 90% son así. Pero también los setter y getter me sirven ¿para qué? Para hacer validaciones, hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué artilugio puedo hacerme acá para no permitirle a Juan que cambie su DNI? Claro, un if. Si ya tiene un DNI, si el DNI. No. ¿Distinto de quién? De 0. Se me hizo una laguna. Se me pasaron todos los lenguajes por la cabeza. Si es distinto de 0. No. Si es igual a 0, le asigno el nuevo DNI. O sea, si nunca tuvo DNI, se lo asigno. ¿Está bien? Entonces, Juan, cuando acá venga a pedir su cambio de DNI, ¿qué va a pasar? No le va a dar bola. ¿Sí? Fíjense que automáticamente va a continuar con su DNI. Opcionales. No, en general, eso en todos, tanto en C como en Java. Cuando el cuerpo de asociado es de una instrucción, las llaves son opcionales. Más de una son obligatorias, claro. ¿Ah? Si no quieren hacerse quilombo, pongan siempre llave. ¿Sí? Pero tengan cuidado de eso. ¿Sí? Yo ahí lo dejo con llave para que no vayan lío. Pero generalmente yo cositas así simples las pongo. Son cositas que por ahí más complejas, no, aunque sea una línea las pongo por una cuestión de que puede llegar a explotar. Puede agregar más cosas después. Pero hay cosas así muy, muy sencillas, no las pongo, pero pónganla ante las dudas. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, si no tiene DNI, entonces sí le asigno el DNI. Y a partir de ahí, Juan, por ejemplo, no cambia DNI. Pero a Pepe sí le pude asignar el DNI. Y si Pepe quisiese cambiarse el DNI ahora, ya no va a poder. Porque ya se le asignó un DNI. ¿Se entendió hasta acá entonces? ¿Sí? Bueno, recapitulando. ¿Qué hacía el new? Creaba el objeto. Y los pasos que eran,
que hacía era reservar el espacio de memoria, construía el objeto, y acá ¿qué era lo que hacía en la construcción? Era la invocación ¿a qué método? Constructor correspondiente, ¿sí? Invocaba el método constructor que correspondía de acuerdo a los parámetros que le pasábamos. Ya vamos a complicar más con los parámetros, no se preocupen, ¿sí? Fíjense que acá estamos llamando dos constructores distintos, uno que recibe un parámetro y otro que no recibe un parámetro, ¿sí? Y Java se está dando cuenta automáticamente cuál de los dos es el que tiene que usar. ¿Cómo se da cuenta? Por los parámetros. Este tiene parámetros, listo, voy a este. Este no tiene parámetros, bueno, entonces este. Ahora después del recreo vamos a ver eso justamente, ¿sí? Y lo último que hace es devuelve la referencia al objeto creado, ¿sí? Que por ejemplo en nuestro caso la estoy asignando una variable. Eso no quita que yo pudiese hacer new persona. ¿Es válido eso? Claro, el objeto se crea y la referencia a ese objeto la perdí. O sea, el new me devolvió la referencia, pero como no la guardé en ninguna variable, esa referencia la perdí. Y si perdí esa referencia, chan, averígüenlo en el recreo. No tengo yo no tengo acceso a ese objeto, pero el objeto fue creado. ¿Qué pasa si yo hago esto? El for de Python todos, no, for de C todos, ¿sí? Hasta que sea menor que el último es una L. Sí, sí, ahora después vamos a ver bien los tipos. Pero es la L de long. ¿Qué podría llegar a pasar con una máquina si hago esto? ¿Eh? Igual en Java se pueden hacer esas cosas que no pasa nada. No, no. Ahora después del recreo les explico, todavía no vimos cómo funciona Java. Ahora después les cuento. Pero normalmente, ¿usted qué piensa que pasaría si creo que hago esto? Claro, la memoria, ¿sí? Entra cada objeto a lo pavote, nunca tengo referencia a ese objeto, ¿sí? Y en algún momento la memoria va a explotar. Es imperceptible porque es muy chiquitito el objeto. O sea, no sé cuántos cero más tendríamos que agregarle. Porque fíjate que tiene 3 cositas. ¿Sí? O sea, se puede entonces el new clase crear objetos y perderla. ¿Sí? Pero bueno. Sí, sí, sí. Muy especial. ¿Sí? Pero puede tener utilidad. Entonces, el new. Vimos el método constructor, ¿sí? Que podíamos tener tanto constructores como quisiésemos dependiendo de los parámetros que le pasamos. Ya después le vamos a poner un nombre bonito a eso. Definimos un par de métodos, ¿sí? Para controlar el acceso a las variables de estado. ¿Sí? ¿Por qué controlar? Y porque es para, si yo quiero ver algo, por ahí necesito hacer una cuentita, o si quiero cambiar algo, como en el caso nuestro, valido si el cambio es correcto. ¿De acuerdo?
¿Qué más vimos? El tema de lo que es público y privado. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno.